y bienvenidos a este su programa Los Implicados, donde podrá conocer las noticias en la voz de sus protagonistas, que no son otros que esos mismos, los implicados, aquellos que desde sus países ponen en riesgo su libertad y hasta su vida por defender los derechos de sus pueblos. Sin más preámbulo, vayamos a los temas que estaremos presentando hoy aquí en Los Implicados. En Holguín, el régimen se ensaña con los jóvenes enjuiciados por las protestas del 11 de julio y hay sanciones de hasta 20 años y se incluye además el delito que parecía imposible, sedición. Además, las condiciones absurdas que impone el régimen a la familia del opositor José Daniel Ferrer para acceder a darle libertad. Lo están presionando como nunca a las familiares y a él. Le tenemos todos los detalles. Según funcionarios cubanas, la falta de alimentos en el país se debe a la incultura y la inconsciencia de los cubanos de la isla, y ya le contamos a qué se debe este razonamiento absurdo. No falta comida, lo que los cubanos no están educados. Se desatan las burlas y los memes en las redes sociales por la foto del 14 de febrero que se le ocurrió postear nada menos que a Miguel Díaz-Canel. Así que prepárense para reírse de lo lindo con lo que le ponen los internautas cubanos a esta tierna foto. Sin más preámbulos, comencemos entonces. El régimen cubano condenó el lunes a 20 manifestantes del 11 de julio en Holguín por el delito de sedición, una cosa que parecía que era imposible. Entre ellos hay 5 menores de edad. Esta es la primera sentencia conjunta por el delito de sedición que se dicta en el país a raíz de las manifestaciones del pasado julio. Entre las 2 decenas de sancionados hay 2 condenados a 20 años de prisión, 3 a 18 años, 2 a 17, 1 a 15, 2 a 14, 2 a 12 años y 2 a 7 años de prisión. Los 5 menores encausados, 4 de 17 años y 1 de 16, para quienes la Fiscalía solicitaba duras penas entre 15 y 18 años de cárcel, fueron definitivamente sancionados a 5 años, pero de limitación de libertad, o sea, en su casa. Varios de los condenados fueron llevados directamente a prisión tras la lectura del fallo, que no es habitual, porque la sentencia establece que podían quedarse en libertad bajo fianza hasta el momento de la apelación. Elaine Rodríguez nos acompaña, es hermana del preso político Michael Rodríguez, sancionado ayer a 18 años en estos procesos. Ella está con nosotros aquí en los Estados Unidos, pero está al tanto de la situación de su hermano y de los demás acusados, y le damos la bienvenida para hablar, lamentablemente, de estos terribles sucesos de ayer en que el régimen demostró que puede hacer lo que quiera y sancionar como estime a estas personas, aun cuando los delitos ni siquiera encajen con lo que realmente hicieron. Elaine, qué pena que sean estas condiciones, que te damos la bienvenida. Gracias por la invitación. Hay un video tuyo en las redes del momento en que conoces la sentencia. Lamentablemente te vimos llorar, nos indignamos junto contigo por esta noticia. Cuéntanos cómo fue el informe, este momento, tus emociones encontradas en este instante. Es algo terrible que no podemos explicar, porque se pudo ver, de que Michael se pudo ver la manipulación de los testigos falsos, testigos manipulados. Por la sala del tribunal pasaron alrededor de 18 testigos de la Fiscalía y ninguno pudo identificar a Michael que hubiese tirado piedra o que hubiese intentado algo en contra de la seguridad del Estado. Entonces, por esa razón, nosotros guardábamos la esperanza, teníamos la esperanza de que ahora, cuando llegara la sentencia, a él le iban a quitar al menos ese delito de sedición, que no había delito alguno para esa sanción tan alta. Elaine, pero es que en el Código Penal lanzar piedras se puede identificar como un delito de daños o lesiones, pero no de sedición. Sedición es en sí un delito político, es el que llame a los otros a rebelarse, a atentar contra el orden público, contra la administración pública. ¿Cómo es posible que los hayan llevado por sedición cuando en realidad de lo que lo estaban acusando era del vulgar delito de lanzar piedras? No entiendo cómo pasó esto. Cuando llegó en noviembre la petición fiscal, en ella decía horrores de Michael, de mi hermano, decía que era un antisocial, que era un vago, que no trabajaba. Cuando el día que a él lo detuvieron en su centro de trabajo, él tiene un negocio de cuenta propia,
de teléfonos celulares. Y en la petición fiscal incluso venía de que él ni trabajaba. Mira, las acusaciones en Cuba, para que las personas entiendan, tienen dos fases. El fiscal te dice el delito que cometiste, pero además acompaña algo que se llama investigación complementaria, que es donde se dice cómo tú eres en tu barrio, cómo es tu forma de vida, esas características que es donde decían en esta investigación complementaria que Michael era un delincuente. Pero no importa eso, trajeron todos los testigos de la acusación. Los testigos de la acusación, entiéndase que son los que tienen que decir que Michael tiró piedra, que atentó, que provocó este delito, que participó activamente en esta sedición. Ninguno de los testigos se refirió a Michael. Ninguno. Pasaron 18 testigos y ninguno. De hecho, como le decía, en la petición fiscal había un testigo, el oficial Orlando González. Él decía que Michael le había tirado una piedra por la barriga y no requirió atención médica. Ese día, el día del juicio, cuando el oficial Orlando se para al frente en el juicio, le preguntan de que si podía reconocer a Michael, que si podía reconocer a la persona que lo había agredido, y él dijo que en ese momento él no lo podía reconocer porque ya había pasado mucho tiempo, que él lo pudo reconocer a los 2 días posteriores de la manifestación en un reconocimiento que hubo en instrucción penales, donde en ese momento lo tenían a él. Cosa que el abogado, una vez que lo defendió, pudo corregir y decir que no podía ser cierto cuando a Michael lo cogieron preso el 21 de julio, 10 días después de la manifestación. ¿Qué sabes de Michael? ¿Qué ha dicho con respecto a esto? ¿Qué información tienes de Michael? Que es una injusticia. Él mañana tiene visita, solamente le permiten la visita de una sola persona. En este caso va a ir mi cuñada. Él hoy la llamó por teléfono y él dice de que por favor, que a los familiares, que no nos quedemos callados, que hablen, que pidan por él, porque él es inocente. En el juicio se pudo comprobar que él no lanzó piedra, no hizo nada. Él es inocente. Él no agredió a nadie. Gracias, Elaine, estaremos al tanto. Nosotros tampoco nos vamos a quedar callados. Te pedimos, por favor, información que te llegue, nos las transmite, que siempre tendrás aquí tu tribuna abierta. Muchas gracias por estar con nosotros. Miren, señores, en este caso se sancionó por sedición, un delito que ha sido muy cuestionado por juristas y expertos en derecho a raíz de su invocación contra manifestantes pacíficos. Miren, sancionar por sedición solo se da en los casos de aquellas personas que provocan una invasión, que llaman un levantamiento militar o algo por el estilo. A pesar de eso, sancionaron por este delito, aunque pusieron unas rebajas de penas de privación de libertad como para llegar a un consenso. Pero, señores, ni siquiera con las rebajas se ajusta a la realidad. Conversamos con el abogado Eloy Viera Canive desde Canadá y nos hace una valoración de lo que es el uso del delito de sedición en este caso absurdo. Veamos. Para mí el sostenimiento por parte de la Fiscalía y también de los tribunales, luego de las sanciones que ya hemos visto, sobre todo esta sanción del Tribunal Provincial Popular de Holguín, que salió recientemente y que ha utilizado el delito de sedición para criminalizar la conducta de aquellos que salieron a la calle a protestar el 11 de julio del 2021, pues lo principal que significa es que el Estado cubano, el régimen cubano, está en guerra con su propio pueblo y no ha dudado en ocultarlo y en emitir ese mensaje al mundo entero. Y digo que es una muestra de que el Estado cubano está en guerra contra su propio pueblo porque fue ese pueblo el que salió a protestar el 11 de julio pidiendo insumos, pidiendo vacunas, pidiendo libertades, pidiendo el fin de una ideología que ha empoderado a una clase política en el poder por más de 60 años. Y es ese mismo pueblo el que está siendo hoy judicializado, el que está siendo sancionado con penas de hasta 20 años de cárcel por el simple hecho de ejercitar el derecho a la protesta. El delito de sedición es un delito profundamente político cuyo uso demuestra que el gobierno cubano tiene una motivación política también para reprimir el ejercicio de la protesta. Se ha dicho que es un delito que se ha utilizado
para criminalizar las protestas más violentas que ocurrieron el 11 de julio, pero sencillamente es un delito que también demuestra que las personas más afectadas por su utilización han sido los sectores más marginalizados de una sociedad en la que el propio régimen dice haber eliminado la pobreza. Hoy son los barrios de La Guinera, Mantilla, 10 de octubre, las zonas más pobres de Holguín, las que están sufriendo en carne propia, cuyos hijos están sufriendo en carne propia la represión por la sedición. Fueron también estos barrios, sobre todo La Guinera, quien puso el único muerto de las protestas del 11 de julio. Y por tanto, la utilización de un delito profundamente político y que multiplica y aumenta exponencialmente las sanciones a las que se expone es sencillamente una demostración del uso de los tribunales populares, del uso de la justicia como un mecanismo para reprimir políticamente en Cuba. De cualquier forma, emplear el delito de sedición lo que demuestra es que el régimen está dispuesto a cualquier cosa con tal de sancionar a las personas que participaron en estas protestas públicas para hacerlo ejemplarizante, para que nadie trate de volverlo a hacer. Esa es la enseñanza que tenemos que tener. Soy capaz de agarrar lo que sea con tal de poderte echar 20 años. Más o menos, esa es la explicación que se encuentra. Sin embargo, a la misma vez, la violencia es despampanante en las calles de Cuba, en las calles de La Habana. Está el robo a mano armada, que no era común en Cuba, o sea, el robo con armas de fuego o con cuchillos, que no era común en Cuba y que se están reportando cada vez más. El más reciente es una mujer cubana llamada Wendy Oliva González, que denunció en sus redes sociales que 2 hombres jóvenes la asaltaron a punta de pistola a unas cuadras de su casa en la localidad de Aldabó, muy cerca del cuartel general de la policía en Cién y Aldabó. La joven cuenta que 2 tipos la persiguieron desde que se bajaron de la guagua y a pocos metros de su casa le apretaron el cañón de una pistola contra su costado, contra las costillas, y le quitaron su cartera. Ella advierte a las personas que no anden sola por esa zona y explica que tenía referencia de que llevan varias semanas al parecer estas 2 mismas personas cometiendo delitos en toda la zona de La Habana, en diferentes municipios. Pero señores, desde Santiago de Cuba también están llegando reportes constantemente en las últimas semanas de robos de este tipo, con cuchillo y con pistola. Así que, en vez de estar vigilando tanto a los opositores políticos, deberían dedicarle también un ojito a la seguridad pública. Es increíble, pero es cierto. Miren, desde Miami, un televidente, un implicado de Miami, nos ha hecho llegar una foto de la venta de paquetes de café Cubita en un mercado de esta ciudad. Miren la foto. El café Cubita es una producción cubana 100% y se comercializa desde empresas estatales cubanas. Así que es una prueba de que el producto del régimen está logrando llegar a los mercados de Miami, aunque realmente en pequeñas cantidades. O sea, Cubita no lo hace nadie en Hialeah imitando la marca. No, ese viene de allá, como decíamos en Cuba, viene de allá. Hacemos la primera pausa. Al volver, veremos las propuestas deshonestas que le están haciendo los miembros del régimen a los opositores cubanos y para que abandonen el país, y las presiones a las que están sometiendo a la familia del opositor José Daniel Ferrer en estas últimas semanas, como una manera de también vencerlos, convencerlos y que abandonen la lucha. Esos detalles contados por su propia familia. Y la inexplicable imagen de un accidente de un auto en Camagüey, que todavía muchos no se explican cómo sucedió, cómo pudo terminar así el auto. Seguimos con más, no se vayan.